Les invito a que hagamos una lectura bíblica. Eh, Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer alternadamente del 1 al 9. Libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 9, alternadamente. Si ya la tenemos, dice así: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no puede Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo vivo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos, respondiendo Nicodemo, y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Les voy a invitar a que oremos y que pidamos a nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, la oportunidad, el tiempo y el lugar, bendito Señor, mediante el cual, bendito Padre, podemos escudriñar tu palabra y poner nuestra atención, Señor, para saber más de ti. Ciertamente, bendito Dios, tú te has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo a todas las naciones, bendito Señor. Ahora te pido, bendito Señor, que si tú tienes algo que explicarnos, bendito Dios, que sea tu Santo y bendito Espíritu el que nos hable y que nos dé luz, bendito Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría, bendito Señor, para llevar esta tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios. Por tu Jesucristo amado te lo pido, y con la participación de tu Santo y bendito Espíritu reciban la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Esta parte de la escritura ya la habíamos leído anteriormente, pero con otro enfoque. Ahora vamos a ver de qué está hablando. Bueno, la última vez que prediqué les dije que quedaba pendiente este tema de los dos nacimientos. En los versículos del 4 al 6 lo vamos a leer otra vez para que sepamos de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta que les dije, hasta el 6. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? En estos versículos que leí al final. Bueno, en general, todo el párrafo está hablando el Señor Jesucristo de qué. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y Nicodemo le dice: ¿cómo? Yo ya nací y ya soy viejo. ¿Cómo puedo nacer otra vez? ¿Sí? Entonces el Señor aquí está hablando de dos nacimientos. Un nacimiento que es en la carne y otro nacimiento que es en el Espíritu.
¿Cuándo se da el de la carne? ¿Cuándo se da el del espíritu? ¿Dónde se da el de la carne? ¿Dónde se da el del espíritu? ¿Cómo se da el nacimiento en la carne? ¿Cómo se da el nacimiento en el espíritu? ¿Sí? Vamos a escudriñar la escritura para ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de estos dos tipos de nacimiento. Vamos a Juan 3:6. Esto dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? ¿La carne puede dar nacimiento al espíritu? No, la carne da nacimiento a la carne. ¿Sí? Entonces, la carne no puede dar nacimiento a un espíritu. ¿Sí? ¿Qué es lo que da el nacimiento a un espíritu? El espíritu. El Señor Dios es espíritu. ¿Sí? Es el único que le puede dar nacimiento al espíritu. ¿Sí? Bien. Vamos. Juan 6:63. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo nos explica, ¿no? O sea, la carne da nacimiento a la carne. El espíritu da nacimiento al espíritu. ¿Sí? Juan 6:63. Perdón. Antes de Romanos 8:5-6. Sí, por favor. Romanos 8:5-6. Por favor. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que son conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu vida. Gracias. Sí, la carne, ¿qué es lo que? No es que quiera la muerte la carne, ¿sí? Sino que el fin de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Y el fin del espíritu, qué es? Es lo que quiere, vida y paz, ¿sí? Vida y paz. Eso es lo que quiere el espíritu, ¿sí? Ahora sí, Juan 6:63. El que la tenga, por favor. Juan 6:63, perdón. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, entonces, ¿quién es el que da vida? El espíritu, ¿sí? Ese es el que da la vida eterna, se está refiriendo el Señor, ¿sí? Bien, vamos a Romanos 8:7-13. Aquí les voy a pedir mucha atención porque esta forma de hablar de Pablo es un poco difícil de entender. Romanos 8, vamos a leer del 7 al 13. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí? Es lógico, la carne, siendo carne, no puede realizar las cosas espirituales. ¿Sí? Dice, por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera, no puede, dice aquí el Espíritu Santo mediante Pablo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Mas vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo puede afirmar esto el apóstol Pablo? ¿Cómo puede afirmar esto el Espíritu Santo? Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu,
Si es que el espíritu, vamos a ver, aquí hay dos espíritus, ojo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. ¿Cuál espíritu? No. Vean que ahí la lectura está con espíritu, espíritu con letra minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál espíritu? El espíritu del hombre. Ok. Si es que el espíritu de Dios, ahí ¿cuál espíritu? Ese es el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Mora en vosotros, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, entonces aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, hay gente que tiene espíritu del hombre, pero no tiene el Espíritu de Dios. Y hay gente que tiene espíritu del hombre, pero sí tiene el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? A ver, si ¿hay preguntas acerca de esto? Ok, otra vez. El espíritu del hombre es aparte del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Ese espíritu del hombre que tenemos puede buscar a Dios. Más bien, la tendencia del espíritu en general es hacia Dios, ¿sí? Pero hay hombres que no obedecen su espíritu, no obedecen a su espíritu, sino que obedecen a la carne, ¿sí? Entonces, dejan a un lado el espíritu y se van sobre la carne, ¿sí? Esos son los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, pero sí tienen el espíritu de hombre, ¿de acuerdo? Ahora, va otra vez. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, nosotros vamos a andar conforme al Espíritu, ¿sí? Pero si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, vamos a estar conforme a la carne, haciendo a un lado al Espíritu, ¿sí? Al Espíritu del hombre, claro está. Y además, haciendo a un lado el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? No deja de tener el Espíritu. Ahí tiene el Espíritu del hombre, pero se va sobre la carne. Ahora, vamos a pintarlo más burdo. Hay gente que su espíritu lo enfocan a otra cosa. ¿A quién se lo enfoca? Hay gentes espirituales, pero tendiendo hacia el mal. Lo vemos. Estos que se dedican a la adoración a los demonios. Su espíritu está enfocado hacia allá. ¿Sí? No es que el espíritu quiera estar allá, pero ellos van y lo enfocan allá. ¿Sí? Ok. Entonces, dice aquí, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, sí, mora en vosotros. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí? Entonces hay quien sí tienen el Espíritu, pero lo tienen en otro lado. No lo tienen en el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok, ahora, si el Espíritu de Dios está en nosotros, el cuerpo está muerto. Aunque vivimos, el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Ajá, las obras de la carne. El que se enfoca a la carne, pues las cosas de la carne quiere hacer.
Pero el que se enfoca al espíritu, la carne la deja a un lado, ¿sí? Tiene dominio propio y la carne la deja a un lado. Por lo tanto, el cuerpo está muerto para él y está vivo para el espíritu. ¿Ok? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El Señor Jesucristo, ¿qué crucificó en la cruz? ¿Qué dejó ahí en la cruz? Dice que allí fueron clavados todos nuestros pecados, ¿sí? Ok, vamos a... hasta el, ¿qué vamos a leer? Hasta el 13, ¿verdad? Y si el espíritu de aquel que levantó de los... ok, bueno, voy a comenzar en el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? ¿Quién es el que nos hace justicia? Cristo, ¿sí? Es por causa de la justicia de Cristo, nuestro espíritu está vivo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Si el espíritu de Dios está en nosotros, entonces el espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Va a vivificar, ¿sí? Nuestros cuerpos mortales, dice. Ahorita vamos a ver, aunque el cuerpo va hacia la tierra, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Es de la manera en que el Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Ok? Vamos a Gálatas 6:8. Si lo pueden leer, por favor. Gálatas 6:8. Por favor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Ok, ¿cuál espíritu? Amén. El Espíritu de Dios es el único que puede dar vida, ¿sí? Entonces, el que siembra para el Espíritu, o sea, para su Espíritu, con el Espíritu Santo, va a generar vida, ¿ok? Bien, entonces, ¿quién nos da vida? En el Espíritu, en el Espíritu. Otra vez, vamos, 6:8, Gálatas. Ay, no es que estoy en Corintios. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, y espíritu con mayúsculas, del espíritu, ¿qué segará? Vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios? Vida eterna, ¿sí? Es el que genera vida eterna, ¿sí? Bien, vamos al Salmo 139, 13 al 16. Salmo 139, 13 al 16. Por favor, el que llegue. 13 al 16. Por favor. Porque tú poseíste mis rebeliones, pusiste en la diestra de mi mano. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo conoce mucho.
y embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Gracias. ¿De qué gestación está hablando? Eso es antes del nacimiento, está hablando del nacimiento. ¿De qué tipo de nacimiento está hablando? Sí, en la carne, ¿verdad? Porque dice que, fíjense, el embrión vio los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora, ahí mismo, del 17 al 18. Salmo 139, 17 al 18. Así Sí. que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Los cuento, multiplicarse más que la arena. Multiplícanse más que la arena, despierto y aún estoy. ¿De qué nacimiento está hablando? Bueno, dice aquí 17 y 18. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Está hablando del sueño rutinario? Podría decirse que sí, pero vamos a ver el Salmo 17:15. Salmo 17:15. Yo en tu justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare. Ok, ligándolo al otro salmo, ¿de qué despertar está hablando? Ajá. Sí, después de la muerte, ¿no? Después de la muerte carnal. Sí, porque dice que en su justicia, ¿quién es la justicia? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista está hablando del despertar, pero el despertar después, ¿sí? De haber pasado por el valle de sombra y de muerte, ¿sí? Después de haber pasado por ese valle, entonces dice, y desperté y aún estoy contigo, dice, bueno, el otro salmo, dice, y desperté y aún estoy contigo. Gloria al Señor. Job 19, 25 al 27, muchos se lo saben de memoria. Job 19, 25 al 27. El que llegue primero. Yo sé que mi Redentor vive, y aquí se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi cara, mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman. Gloria al Señor. Job dice, aunque aún desecha mi carne, dice, mis ojos lo van a ver. ¿Cuáles ojos? Si está deshecha su carne, ¿cuáles ojos? Y aún si ya se deshizo su carne, es porque ya murió. ¿Sí? Dice, pero aún mis ojos lo van a ver. ¿Cuáles ojos y cuál cuerpo? Gloria al Señor. Es el cuerpo reformado. Es el cuerpo que el Señor nos va a dar. El cuerpo que ya no se va a quemar ante el fuego consumidor. ¿Sí? El cuerpo que ya no se va a ser gastado, ni se va a acabar, ni va a tener dolencias. Con ese cuerpo y con esos ojos, dice Job, yo voy a verlo. ¿Sí? Ok. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? El nacimiento carnal y el nacimiento espiritual, ¿ok?
¿Sí? ¿Cuándo, cómo y dónde? Es lo que estamos viendo. Voy a hacer un paréntesis. Lucas 10, 21 al 27. Lucas 10, 21 al 24, perdón. Lucas 10, 21 al 24, sí, por favor. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y le has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo vieron. Gloria al Señor. ¿Quién es el que da la revelación? El Hijo, sí. Sí, Él nos está dando la revelación. Ok. Dice Juan 1, 17 al 18. Juan 1, 17 al 18. Dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. ¿Sí? Sí, fue hecho. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, Él lo mostró. ¿Por qué lo mostró? Porque ya lo vio. Este evangelio, ¿cuándo fue escrito? ¿En qué etapa del tiempo? Después de la muerte del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Y quién vio a Jesucristo allí ante el Padre? ¿Quién subió al cielo y pudo ver lo que hay en el tercer cielo? Esteban también, ¿sí? Entonces ellos pueden decir, junto con los evangelistas, ¿sí? Dice, el Hijo que está en el seno del Padre. O sea, ellos ya habían tenido esa revelación, porque por lo menos hubo dos que dijeron, sí, yo lo vi, y allá está, y ahí está la diestra del Padre. ¿Nosotros vimos al Señor Jesucristo? No. Con nuestros ojos no lo vimos, ¿sí? Pero hubo quien sí lo vio, ¿sí? Ok, el Señor, nosotros vimos al Señor en la cruz por su misericordia, porque si no lo hubiéramos visto, no supiéramos de Él. ¿Quién nos reveló al Padre? ¿Y qué vimos a Jesucristo? Pues en la carne no lo vimos. Pero sabemos y nosotros entendemos que el Señor Jesucristo estaba mostrando el amor del Padre allí en la cruz. Y ni tan siquiera vimos la cruz. Pero estamos ciertos y seguros que el Señor Jesucristo ahí nos mostró el amor del Padre. ¿Sí? Ok. Vamos. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? ¿Para qué lo está haciendo? Juan 17, 2, 3. Dice, como le has dado la potestad, Juan 17, 2 al 3. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando el Señor Jesucristo de sí mismo. Dice, esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. O sea, el fin
de toda la revelación que el Señor Jesucristo es y nos dio y nos sigue dando, es que conozcamos al Padre. ¿Por qué? Porque eso es la vida eterna. Que lo conozcamos a Él, al Padre y a su Hijo. Eso es la vida eterna. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a conocer en directo al Padre? ¿Y cuándo vamos a ver al Hijo en directo? Cuando ya estemos en su presencia. ¿Sí? Dice Job, mis ojos lo van a ver, no otro, dice, mis ojos lo van a ver. ¿Sí? Ok. Juan 1, 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados. ¿Qué es engendrar? Dar vida, ¿sí? Dar vida antes o después del nacimiento. El que engendró es desde antes. Por eso aquel dice, mi embrión vio su rostro, ¿sí? Porque ya se le había dado vida antes de que naciera. Ya se le había dado la vida antes que naciera. Ahí estaba viviendo en el vientre de su madre. Y dice que ese feto vio el rostro de Dios, ¿sí? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Sí? Estamos comparando una etapa de gestación antes de nacer en la carne con una etapa de gestación en espíritu. ¿Sí? Uno es el nacimiento en la carne, otro es el nacimiento en el espíritu. Estamos hablando de los dos tipos de nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿quién engendró en el nacimiento en el espíritu? Dios. Sí, porque aquí lo dice. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el que da vida? El Espíritu. Entonces, el Señor Dios engendró en nosotros el Espíritu. Más bien el Espíritu engendró en nosotros esa vida. ¿Sí? Ok, para esto podríamos estar pasando una etapa de gestación para nacer en un futuro en el Espíritu. ¿Cuándo va a nacer? ¿Cuándo dice Job que nació? ¿Cuándo dijo Job, yo lo vi o yo lo voy a ver? ¿Cuándo dice el salmista, pues desperté y ahí estabas tú? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? Ok, ahora sí vamos a regresar a nuestro tema. 1 Corintios 15:50. Bien, entonces, ¿quién engendró? Dios. ¿Y quién va a dar la vida? El Espíritu es el que da vida. ¿Sí? Ok, vamos a Corintios 15:50, por favor, el que lo tenga. 1 Corintios 15:50. Esto os lo digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción que hereda la corrupción.
Ok, ya sabemos que la carne y la sangre no pueden heredar. Tiene que ser un cuerpo vivificado, ¿sí? Un cuerpo transformado. Primera de Corintios 15, 44, 34 al 44. 15, 34 al 44, lo vamos a leer todos. Dice 34 al 44. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra de las aves, y cuerpos hay celestiales, ¿sí? ¿Qué cuerpo vamos a tener cuando despertemos allá con Dios? Tiene que ser el celestial, no hay de otra, ¿sí? Tiene que ser el celestial. Y cuerpos terrestres, mas ciertamente uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. ¿Qué cuerpo tenía el Señor Jesucristo cuando lo vio Esteban, cuando lo vio Pablo? El celestial. ¿Sí? Ahorita vamos a entender por qué Pablo dice algunas cosas acerca de Cristo. Dice, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, o sea, cuerpo celestial. ¿Sí? Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Sí? Eso es en cuanto al cuerpo que va a ser transformado. ¿Sí? Vamos a 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. ¿Quién es el espíritu vivificante? El Espíritu de Dios, pero ¿a qué hombre se está refiriendo? A Jesucristo. Está haciendo una comparación. Este, que fue carnal, se quedó allí. Pero el postrer Adán es celestial, ¿sí? Dice, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y si es del cielo, es celestial, ¿sí? ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales, ¿sí? Ya está hablando de los demás, ¿sí? Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? El terreno, la imagen del terreno, Adán. El segundo Adán es la imagen del Señor Jesús en lo celestial. ¿Ok? ¿Hasta cuál lo vamos a leer? Hasta el 44, bueno, ya nos pasamos. Hasta el 47. Ok. Vamos a 2 Corintios 5,
14, 18. El que llegue primero, por favor. Dije segunda de los Corintios 5, perdón, 14 al 18. Por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De cierto modo que si alguno está en Cristo, 18, ¿verdad? Hasta el 18, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Aquí Pablo está diciendo algo que a muchos no nos cae, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo acerca de Cristo? Dice que si aún conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Y quién vio al celestial? Si Pablo está diciendo, bueno, yo vi la gloria de Cristo allá en la tierra. Sí, habíamos visto que es muy posible que Pablo hubiera visto a Cristo y por lo menos hubiera visto que lo crucificaron, ¿no? Porque era contemporáneo del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se escribió la primera carta a los Corintios? Hay datos que dicen que se escribió en el del 47 al 50. ¿Cuándo fue crucificado el Señor Jesucristo? En el 33 y medio. ¿Ya se nos olvidó? El tiempo empieza a contar desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, en el 33 y medio el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Sí? Y Pablo escribió esta carta de los Corintios en el del 47 al 50. ¿Sí? Contemporáneo. ¿Sí? Y más aún, ¿qué le pasó a Pablo? Camino a Damasco. Se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Tal vez Pablo no lo conocía porque el Señor Jesucristo estaba en un cuerpo celestial. ¿Sí? Y Pablo dice, pues, si yo lo conocí en la carne, ahora ya no lo conozco en la carne. ¿Por qué? Porque para esta fecha, Pablo ya había sido llevado al tercer cielo y había visto y oído cosas que no se le permitieron platicar. ¿Dónde lo dice? Creo que es en 2 de los Corintios 12, 2 y 4. ¿Quién lo tiene, por favor? Segunda de los Corintios 12. 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjense, ¿cuándo está documentado que Corintios fue escrito? Del 47 o del 46 al 50 se escribió. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea,
está hablando de hace 14 años. Si lo escribió en el 46 o en el 50, pongamos, ¿cuánto es 14 años para atrás? 30 y tantos, ¿no? 50 menos 14 son 36. ¿Sí? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. O sea que él no supo ni cómo llegó allá, ¿sí? Pero sí sabe lo que vio y sí sabe lo que oyó, pero no se le permitió decir nada. Y una de esas cosas es que muy probablemente, si no en la tierra, si no en el cielo, él vio al Señor Jesucristo en cuerpo celestial. Dice, si yo lo vi en persona, no lo sé. O sea, esa revelación en la tierra que tuvo Pablo en el camino a Damasco, fue para él gloriosa. Pero posiblemente cuando lo vio en la cruz, fue también glorioso. Para nosotros es glorioso, ¿sí? Porque en la cruz el Señor muestra su amor, el Señor Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? No por lo que veamos, sino por lo que significa, ¿sí? Que Él murió por causa de mis rebeliones, por causa de mi pecado. Y aún así, el Señor Dios se reveló allí en la cruz, mostrando su amor para con nosotros. Entonces eso es glorioso para nosotros, ¿sí? Para cualquiera que haya conocido al Señor Jesucristo en carne, es glorioso. Ahora velo en cuerpo celestial. Aún más glorioso. Entonces Pablo dice, ya ni me acuerdo. Si lo vi en la carne no me acuerdo. Yo lo vi en lo celestial. ¿Sí? Por eso es que dice, estoy leyendo en 12, del 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, bueno, por eso lo dice allá en Corintios 5, del 14 al 18, ¿no? ¿Sí lo puedes leer otra vez, por favor? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos. Gloria a Dios. ¿Sí? Él se está refiriendo a que sin haber padecido la muerte, él vio al Señor Jesucristo en lo celestial. ¿Sí? Entonces, en el segundo nacimiento que debemos de tener, porque dice que si no tenemos a Cristo, no podemos nacer de nuevo. En el segundo nacimiento, todo ojo le verá. ¿Sí? Y vamos a ver al Señor Jesucristo en lo celestial, en su cuerpo celestial, en su cuerpo glorificado. Y va a ser solamente si nacemos de nuevo. Tal vez estamos en un periodo de gestación y nuestro nacimiento va a ser allá con el Señor. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano inocente que si nos ayuda a terminar.